Y la última tiene dos particularidades ajenas totalmente a la lengua castellana, propias del guaraní. Uno, la pronunciación U, que es nueva ahora, y nasal. Como una sola palabra o como sufijo indica, por ejemplo, que algo que no existe, que no tiene. Lo que no hay. Pero lo importante está en que volvamos a practicar. Y les pido, por favor, queridos televidentes, que practiquen todo lo que puedan y en forma comparada. Ya no A, E, I, O, U, si quieren sí, A, E, I, O, U. Si quieren hacerlo por separado con las nasales, A, E, I, O, U. Pero mejor sería si la hacen en forma comparada. A, E, I, O, U, Y si quieren saber cómo se dice en guaraní esto, bueno, para colofón, por lo menos para tener un título. Alguien estará ya escribiendo con un cuadernillo ahí y quiere que le pongan título a la lección de hoy. Bueno, esto es Pu Ae. Pu Ae. Acá tenemos otro signo nuevo. En castellano existe este símbolo llamado apóstrofo, pero tiene distinta función. El apóstrofo une dos palabras. Une dos palabras, como por ejemplo, del francés. La J, apóstrofo, am, y se junta eso en una sola pronunciación. Esto, en cambio, separa los sonidos. Por eso se llama pu, so. Pu, que suena, y so, que se suelta, se corta. Entonces la pronunciación es pu-ae, no puae. Se equivoca, error garrafal, aquel que lee esto puae. Pu-ae, cortamos el sonido de la U con la A, pu-ae, vocal. Pu-ae, ¿qué clase? Yoruba, de la boca. Vocal que se pronuncia con la boca, o sea, vocal oral. Pu-ae, Yoruba. Y esto también, por ser vocal, es Pu-ae. Pero, como se pronuncia por las fosas nasales, Pu-ae, ti-gua. Ti-gua, ti, nariz, gua, procedencia o camino por el cual sale. Pu-ae, Yoruba, vocal oral, se pronuncia con la boca nomás. Pu-ae, ti-gua, vocal nasal, porque se pronuncia por la nariz. Y redondeando entonces, creo que podemos cerrar este bloque. Las vocales en guaraní son 12. 6 orales llamadas pu-ae yoruba y 6 vocales nasales llamadas pu-ae tingua. Su pronunciación es A, E, I, O, U, Y las palabras finales, al menos para este bloque, en guaraní, gracias se dice auille. Quiero conversar con Roberto, con Denis, si fuera posible, porque
Aquí tengo un material que para mí como comunicador, el disco es la principal herramienta. Y más aún cuando es un disco producido por gente amiga, gente local. Vamos a aclarar para los televidentes que este programa se está emitiendo por ahora desde el Salón Multiuso de la Municipalidad de Alberdi, por lo que agradecemos la gentileza a la señora Intendenta Mabel Cecilia Gamarra, a todos los funcionarios de la municipalidad por cedernos este espacio que desde luego está abierto para todos los que quieren hacer cultura en Alberdi. Roberto Báez. Sí. ¿Cuántos años llevan en esto? Bueno, yo empecé cuando tenía 7 años, chiqui, y ahora tengo 33 años, y que sería más o menos 20. Bueno. 20 y alguito. Bueno, empecé gracias a mi papá, porque él fue el que me dio mi primer paso, y siempre como agradezco a Dios, todo el creador, que me dio el don de ser artista y arpista. Bueno, y así estamos, don Chiqui. Bueno, pero hay arpistas y arpistas. Están aquellos que han estudiado mucho, aquellos que nunca lo estudiaron, tocan el arpa de oído, algunos son muy buenos, otros por ahí nomás, algunos que surgen a la consideración continental o mundial. Hablamos de un Dino García, por ejemplo, Nicolásito Caballero. Sí, maestro. Y otros que seguramente ejecutan el instrumento más o menos igual como ellos, pero no han tenido la oportunidad o la voluntad suficiente como para subir de categoría, claro, y hacerse conocidos. Bueno, el disco es una forma de hacerse conocido. Y este disco está calentito, ¿verdad? Exactamente, así mismo grabé este mes pasado, el de agosto, y hace como 22 días por ahí que está saliendo. 22 días de vida tiene este disco. A mi ciudad Alberdi, Roberto Báez y su arpa india. Ficha técnica, arpa, Roberto Báez, guitarra y bajo, Julio Alonso. ¿Capi de Julio Alonso? Alonso de acá, sí, de acá del Alberdi. El hijo es Víctor Alonso. El hijo del recordado Víctor Alonso, uno de los pocos luthiers que tenía el Paraguay. Desde Corrientes, la mayoría de los grandes chamameceros le traían sus instrumentos para que él los arreglara. Víctor Alonso. Sí, señor, y su hijo parece que está siguiendo los pasos de él. Claro. Bueno, sí. En este caso falta la participación de Denis Díaz. Sí, hay contendido hoy en día, ¿verdad? No me imitáis. Y así mismo, pero Piarigo tocaba más, pues. Ahora entiendemos la bata. Bueno, es necesario, bueno, entonces. Así es. Bueno, este disco contiene 12 temas musicales. Todo en solo instrumental. Mira, no sabemos con cuál quedarnos. Alberdi, Pájaro Campana, Isla Sacán, Carretaú, claro, Playas de Asunción, Misionera, El Sueño de Angelita, Toquente Mitamí, Cheparaguaú, Flor de Tacuarí, Madrecita y un vals, Nube Gris. Sí. Qué hermosa selección de temas musicales. Así mismo es. Bueno, y vamos a continuar con la música, entonces. Claro, menos palabras, más música. Exactamente. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Y el 7, o sea que sería Mi Sueño Angelita, vamos a escuchar.
Qué linda fiesta la que hemos vivido esta noche en el programa Ñañe'emi Guaranime. No precisamente por lo que a mí me ha correspondido hacer, sino por los temas que hemos desarrollado, por las visitas que hemos tenido, nuestros amigos músicos. Hablando de músicos, Roberto Báez, ¿de Condás y Alberdeño? No, luqueño. Luqueño. Luqueño, sí. ¿De corazón? De corazón. Y sin embargo, y aquí está la muestra de que el que viene al Verdi ya no quiere retirarse. Claro. Y si se va, tiene que volver. Rinde su homenaje a este pueblo que lo ha acogido con tanto cariño y al que él le ofrece también lo que puede, lo que sabe. Con la canción de Miguel Ángel Rodríguez y Carlos Bordón, Al Verdi.